De esta forma nos encontramos acá con el señor Antonio Ábalos, Sí, señor. presidente de la Junta Municipal. Sí, señor, así como suena. Un gusto, don Antonio. Igual. Un placer estar acá contigo y nuestra alegría por estar ahora mismo acá en la sala de la Junta Municipal en Puerto Pinaco. O sea, que hace aproximadamente 6 meses que queríamos venir y bueno, por fin se nos dio. Puerto Pinaco, más denominado una y capital mundial de la amistad. Era lo que puede haber porque Puerto Pinaco era el puerto, se refiere, pero acá se gestó la Semana Mundial de la Amistad en el año 58, donde un grupo de hombres se juntaron. Era una empresa minera y había en aquel tiempo, según la historia, hoy la discriminación de la persona. La empresa, la Internacional Productos Corporation, no discrimina a la persona. Hoy, ¿qué clase de personas? Había la clase alta, la clase media y la clase pobre. Entonces yo creo que a raíz de eso, por los dos hombres de aquel tiempo encabezados por Ramón Artemio Tacho, señora y otros, y nacieron acá las ideas para que se fundara la Semana Mundial de la Amistad. De la hora de identidad, de la hora de representar, porque mencionaron de Puerto Pinaco, el puerto, se refiere, ciudad de Puerto Pinaco, entonces, pero más aproximadamente 1000 gente lo recibí el 30 de julio. Justamente eso te iba a preguntar, ¿al año se hace alguna especie de actividad de base de datos? Sí, cada año recibimos al presidente de la República, a senadores, a diputados, a gobernadores, a intendentes de diferentes distritos, sí, muchas personas recibimos. Claro que cuadrilla. Eso es lo que, como dijimos, representa a Puerto Rico. A Puerto Rico. Uno es capital mundial de la amistad.